Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sim, canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes que nos siguen desde todas esas partes del mundo. Bueno, hoy vamos a hacer una actualización de un vídeo que hice hace tiempo, que es el procedimiento de salida de Airbus llamado DIFS-RIP. Luego abajo en la caja de comentarios os dejaré la información. Voy a aprovechar ahora al principio del vídeo para pediros que os suscribáis, que ya estamos cerca de los 1000 primeros suscriptores y sería una alegría para todos llegar a esa cifra. Bueno, sin más preámbulos, como veis vamos a disfrutar una vez más de la librea de Phoenix, de la compañía con la que yo vuelo habitualmente, y bueno, dentro de poco haré un vídeo indicándoos y animándoos a que os apuntéis como pilotos, porque nos hace falta gente. Vamos a por la tarea de hoy. Entramos en cabina y vamos a hacer todo el procedimiento DIFS-RIP completo, ¿de acuerdo? Entonces vamos, como veis está la cabina sin energizar, vamos a ir haciendo paso por paso y lo vamos a hacer todo tranquilamente para que no quepa ninguna duda. Lo primero, y como siempre, vamos a activar las baterías. Una vez que están activadas las baterías, vamos a hacer el fluido, lo que los pilotos llaman fluidos, ¿vale? Ahora external power. Junto con el external power, como ya estamos trasteando en cabina, vamos a poner la luz de nav, vamos a poner el avisador de hielo, vamos a armar las luces de emergencia, vamos a armar las luces de no fumar y vamos a poner el strobe en automático. Vamos a activar el oxígeno de la tripulación para que salten las máscaras en caso de despresurización de la cabina. Vamos a activar la grabadora. Ahí está, con su pitido. Seguimos por arriba, hacemos el arco. Y aquí tendríamos el engine y el engine. Bueno, vamos a activar la bomba, la electric pump, para tener frenado. Veréis que está cargando. Correcto. Y ahora ya la podemos incluso desactivar. Vamos a quitarle un poquito de temperatura a cabina y nos vamos a ir directamente a alinear. Vamos a ir a init, vamos a ir a iris init y aquí como veis no tenemos referencia, entonces vamos a hacerlo correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer correctamente? Pues utilizando las cartas del aeropuerto. Entonces nos vamos a venir a taxi, nos vamos a ir abajo del todo, suelen estar abajo del todo, y nos vamos a venir a Parking Stance Coordinates. Nosotros estamos en el Tango 15. El Tango 15 corresponde al norte 40-28-2, oeste 3-34-0. 40-28-0 norte, ya está mal, es 40-28-02, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a ir metiendo los datos para corregir este problema. Entonces tenemos que es 40-28.2 norte y el otro sería 003-34.0 oeste y lo introducimos, lo pinchamos. Como veis, ahora está correcto. 40-28-02, 3-34-0. Este es la alineación correcta. Lo otro es una medición GPS que puede estar modificada porque cuanto más cerca estamos del ecuador es mejor y cuanto más lejos del ecuador peor. O quiere decir la lectura GPS, con lo cual nosotros siempre que tengamos cartas debemos alinear con las cartas. Entonces, una vez que lo tenemos puesto correctamente, nos vamos a ir al overhead panel y en el overhead panel vamos a alinear el IRS. Entonces esperamos a que es de corriente, encendemos el siguiente, lo energiza
no hay que meter prisa para no quemarlos, y lo energiza. Bien, vamos para abajo otra vez y ahora tenemos las lecturas correctas y vamos a alinear con respecto a las lecturas correctas. Veréis que esto cambiará. ¿Veis? Se alinea con respecto a la posición que nosotros le damos. Esa posición es la correcta, no la que él saca, sino la que nosotros le hemos dado. Bueno, pues como tal vamos a empezar por cargar nuestro plan de vuelo. Y nuestro plan de vuelo lo vamos a cargar en la FMC. Para cargarlo en la FMC, primero nos venimos a la tablet e introducimos nuestro plan de vuelo. En este caso va a ser Madrid-Santander, ya está cargado. Y vamos a comprobar que tenemos el plan de vuelo aquí. Correcto. Aquí tenemos el plan de vuelo con nuestro zero fuel weight, nuestro cost index, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Nuestra reserva, el viaje, cuánto va a tardar. Bien, pues ahora que ya tenemos esto, vamos a empezar por el procedimiento DIFSRIP. Entonces, el procedimiento DIFSRIP empieza por la D de Delta. Entonces, lo que vamos a ver es el estatus. ¿Y qué es lo que comprobamos en el status? Bueno, pues en el status comprobamos que el AIRAC que nosotros tenemos instalado en el avión es el correcto. En este caso sería hasta el 10 de julio, estamos a 7, con lo cual, o a 8, pues correcto, el AIRAC es perfecto. Luego comprobamos también que el avión es el que queremos volar, que es un Charlie Foxtrot Mike 56 con motores 5 y Bravo 4. Lo digo porque ya hay diferentes motores. Para el 320 están los CFM y los IAE. ¿Vale? Entonces comprobad el avión que tenéis porque los planes de vuelo son diferentes, los pesos son diferentes, los consumos son diferentes, con lo cual ojo con esto, no nos equivoquemos de avión porque si no la vamos a liar parda, sobre todo luego con los consumos. De esto, como en el vídeo anterior, os voy a dar una pequeña explicación ahora. El idle y el performance, esto hace referencia al consumo y al tratamiento de la aceleración del avión cuando las palancas están en idle. ¿Vale? El performance hace referencia al consumo. ¿Por qué? Porque conforme los aviones van siendo más viejos y más usados y tienen más revisiones, tienen más consumo, gastan más aceite, más combustible y se estropea antes todo. Y cuanto más le usamos en condiciones desventajosas para ellos, peor. Es decir, si les aceleramos mucho, les aceleramos y les bajamos, les aceleramos y les paramos, todo eso les perjudica un montón. Bueno, pues todos esos parámetros, para que no se perjudiquen, los ingenieros los cambian a través de cables. Es decir, ellos enchufan con su ordenador al avión y modifican esos parámetros que nosotros no podemos modificar porque no tenemos la forma de entrar. Y el idle hace referencia a lo que os decía, a las palancas de throttle. Es decir, cuando estamos acelerando el avión en cualquiera de las funciones, en climb, en toga o en donde sea, cuando nosotros reducimos y llevamos la palanca a idle, es decir, al ralentí, el avión puede o ir acelerado un poco o ir reteniendo un poco. Bueno, pues ese es el parámetro que se modifica metiéndolo aquí. Es decir, lo modifican los ingenieros, ¿de acuerdo? Nosotros, los pilotos, no tienen acceso a esta posible modificación. Una vez que hemos comprobado el data, DIFSRIP, la siguiente letra de la sigla sería init, ¿no? Pues vamos a init. Y en init vemos que estamos ya en vamos a coger nuestro plan de vuelo, lo vamos a poner aquí y lo vamos a hacer más grande. Bueno, sin brief panel. Esto es bastante útil también, ¿eh? Lo metemos aquí al ladito. Bien, ahora lo que vamos a hacer en la pantalla de init es meter nuestro plan de vuelo y lo vamos a hacer manual. Y bueno, nuestro plan de vuelo es Madrid-Santander. Pues lo vamos a pinchar en su sitio. Lima Eco Mike Delta / o barra Lima Eco X-Ray Juliet. Y lo metemos en su sitio. Como veis, él ya empieza a reconocer
que tiene un plan de vuelo, ya nos ha dicho que no hay error, con lo cual él ya nos reconoce, y directamente nosotros vamos a meter aquí en el alterno que nos propone el plan de vuelo, que es Vitoria Foronda. Entonces, Lima Eco Victoria, lo ponemos en alterno. ¿Cuál es el número de vuelo? Pues fijaros que aquí tenemos una operación perteneciente a la compañía Phoenix. Este vuelo realmente es el Phoenix 1275, pero nosotros no vamos a dar ese call sign. Nuestro call sign está aquí, a ATC call sign, ¿de acuerdo? Entonces, para que cuando utilicemos tanto el hablado, el mensaje hablado como el CPDLC, tenemos que tener nuestro call sign bien puesto. Entonces, el nuestro en este caso sería FN X-Ray 218. Pues aquí lo tenemos, bien colocado. Seguimos rellenando lo que nos pide la FMC. Entonces, tenemos aquí Cost Index 35. Ya sabéis que el Cost Index es un índice que hace referencia al precio del combustible y a la duración de la operación. Es decir, relaciona tiempo con peso, velocidad y altura. No es nada complicado de entender si se sabe explicar. Pero bueno, como ya lo he explicado en otros vídeos, hoy no me voy a poner a hacerlo. La altitud de nuestro vuelo, pues en este caso es un vuelo cortito, vamos hacia el norte, altitud par. Con lo cual, nivel de vuelo 26.000 pies. 260 pies. Aquí nos marca una temperatura por defecto, pero nosotros la vamos a corregir metiendo correctamente el plan. Entonces, para ello vamos a utilizar nuestro plan de vuelo y nos vamos a ir a la parte del top of climb. Como veis, top of climb es el sitio donde alcanzaremos la altitud, el nivel de vuelo más alto de nuestro vuelo. Con lo cual, la temperatura que tenemos en ese vuelo, a esa altitud, es menos 27. Pues lo ponemos, perdón, hay que poner la barra primero. Barra menos 27. Lo pinchamos. Ahí está. Ahora sí que tenemos la temperatura correcta, 26.000 pies. Luego vamos a meter la tropopausa. La tropopausa viene indicada aquí en el plan de vuelo y son 3.700 metros. Casi, pero ¿veis que está errónea? Pues vamos a corregirlo. 37.100 pies. Lo corregimos. Estamos trabajando con temperatura real. Hoy día 8 de agosto en Madrid, 33 grados. Fijaros, pues lo pinchamos. Es la temperatura de referencia. Ground temperature. 33. Y ahora directamente, ya que estamos en la página init, vamos a cargar nuestro viento y lo vamos a hacer pidiendo el wind request. Ahora en breves segundos nos dará la cantidad, nos dará el rumbo, la intensidad y a qué altitud. En este caso sería ground, suelo 10.000 pies, 18, 34.000 y 45.000 pies, ¿de acuerdo? Simplemente nosotros lo único que tenemos que hacer, darle request, perfecto, y ahora cargarlo, uplink insert. Fijaros que el acrónico es div, hemos hecho la D, la init y ahora vamos a flight plan, div. Bueno, pues ya directamente, si os dais cuenta, la CDU nos va pasando de una página a otra correctamente. Ya estamos en el plan de vuelo. Div-RIP. Vamos con la F. Bueno, pues aquí de lo que se trata es de darle la mejor información al MCDU para que el avión pueda ejecutar el plan de vuelo correctamente. En este caso, pues nos vamos a ir a nuestro plan de vuelo diseñado, que lo tenemos aquí, que es esta ruta. Entonces haremos Madrid saliendo por la 36 izquierda, Robledillo 3 November, a Robledillo, November 867, que es una de las aerovías más largas que cruza toda la península. Luego iremos a Bravo Lima Víctor 2 Sierra, que es la llegada, y llegaremos a Santander por la pista 11. Bueno, pues toda esta información la vamos a transferir a nuestro plan de vuelo. Entonces saldremos de Madrid por la pista 3-6 izquierda, 3-6 izquierda, haremos la salida Robledillo 3 November, la buscamos, Robledillo 3 November, y fijaros, no le doy a insertar,
porque si le doy a insertar, luego si me he equivocado y tengo que borrar, al final haré rectificaciones que lo único que van a hacer va a ser perjudicarme. Entonces, en todo caso, iríamos a Temporary Flight Plan, y si no estoy seguro de lo que he hecho, doy a Erase, que es borrar, y me deshará todo, pero no me dejará ningún error. Entonces es importante hacerlo bien. Entonces, una vez que estamos en Temporary, vamos a seguir insertando nuestro plan de vuelo. Una vez que hemos llegado, como veis, a Robledillo, de Robledillo iremos a el siguiente punto, la siguiente waypoint es Bravo Lima Victor. Entonces lo metemos aquí. Bravo Lima Victor, New Waypoint. ¿Cómo sabemos que es Pues fijaros, porque este Bravo Lima Victor está a hacer puñetas de donde estamos nosotros, está a 4.500 millas. Sin embargo, este que es el que está al lado de Santander, lo introducimos. De Robledillo iremos a Bravo Lima Victor. Y de Bravo Lima Victor, ¿a dónde iremos? Pues al destino. ¿Y el destino cuál es? Lima X, Lima Eco X-Ray Juliet. Entonces lo metemos, Lima Eco X-Ray Juliet, New Destination. Ahora tenemos el plan de vuelo, y desde Bravo Lima Victor, tal como está aquí, para llegar a Santander tendremos que introducir la llegada. Entonces introduciremos la llegada, ¿por dónde? Pista 11, vamos a buscarla. RNAV 11, me parece que es, porque la 29 es la única. Perfecto. Pues vamos a coger la RNAV Zulu a la pista 11. ¿Qué llegada haremos? Bravo Lima Victor 2 Sierra, pues la introducimos. Y ahora tenemos que poner la vía, porque no hay transición. Él ya nos dice que no hay transición, pero tenemos que meter la vía, el Initial Flight Bridge. Entonces dice que no hay vía o NORAD. Ya nos está diciendo él que la que necesitamos utilizar es NORAD. Bien, ahora tenemos el plan entero. Madrid, tal como viene aquí. Si os dais cuenta, tal como viene aquí. Entonces saldremos por la 36 a Somosierra, que si queréis lo podemos ir mirando aquí. Madrid, Somosierra, 901, 902, Robledillo, y ya directo Bilbao, es el borde de Bilbao. BLV es Bravo Lima Victor, es el borde de Bilbao, ¿de acuerdo? Y entonces la llegada, lo mismo. Aquí tenemos una discontinuidad, la quitamos e insertamos. Bueno, pues ahora está nuestro plan de vuelo perfecto, incluso con la, como vais a ver, incluso con la frustrada, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Salimos a 3.000 pies, en este caso 4.000, salimos a 3.000 pies, ¿veis? Haríamos la frustrada, nos ponemos a 3.000 pies, ascendemos a 4.000 en dirección a Noray, ascendemos tal y hacemos un hold, una espera en Noray. Ya tenemos el plan de vuelo y la frustrada. Ahora viene la S de Secondary Flight Plan. Entonces, en el secundario, lo primero que tenemos que hacer es copiar el activo. Bien, copiamos el activo y vemos que tenemos exactamente el mismo plan de vuelo que teníamos. Bien, ahora, como salimos por la 36 izquierda y vamos a utilizar el plan secundario para hacer por ejemplo, un fallo de motor, un engine outside. Bueno, pues como salimos por esta pista y haremos esto, pues ascenderemos hasta 4.000 o 5.000 pies, y cuando estemos de manera segura, aquí en M20, por ejemplo, en M20, Mike Delta 20, haremos un viraje hacia la derecha para llegar a Rubdi, que es el punto que está aquí,
y haremos la llegada por la 32 derecha. Es decir, un engine out. Si nos falla el motor, nos quitamos rápidamente de la circulación, nos venimos a hacer una espera en RUBD y una vez que terminemos de hacer la espera en RUBD, ¡pum!, al ILS de la 32 derecha. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues bien facilito. Salimos de Madrid en SSI. ¿Hacia dónde vamos? A RUBD. Pues ¿por qué digo RUBD? Os lo voy a enseñar para que no os penséis que es que me lo estoy inventando. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir a aproximaciones, vamos a entrar por la 32 derecha al IS Zulu y aquí tenéis la carta. Entonces, nosotros salimos por la 36 izquierda, pasamos SSI y hacemos un viraje por la derecha hacia RUBD. ¿De acuerdo? Hacemos un viaje por la derecha a RUBD, porque no estamos haciendo una frustrada, que sería esta. Esto es una frustrada, no tiene nada que ver. Aquí no hay ninguna avería. Aquí lo que hemos tenido es nos hemos pasado de altura, o nos hemos pasado de velocidad, o nos hemos pasado de ambas cosas, o teníamos un tráfico delante, o se nos ha metido un tráfico en pista y hemos tenido que hacer un go around. Bueno, pues el go around es este, que no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, nosotros salimos por la 36 izquierda, hacemos este giro, rompemos el motor, nos venimos por la derecha a RUBD y ya en RUBD nos metemos a la 32 izquierda. Perfecto. Pues entonces vamos a meter aquí. ¿Cuál será el nuevo waypoint? Pues RUBD. Pues lo ponemos RUBD. Es RUBD. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a SSI, vamos a RUBD. ¿Y de RUBD a dónde vamos? Pues ya no vamos a Santander, sino que volvemos a Madrid. Pues entonces pondremos Lima, Eco, Mike, Delta en New Destination y ya tenemos nuestro plan de vuelo, ya ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que haremos? En Madrid tendremos que meter la llegada. ¿Qué llegada? Pues al ILS Zulu de la pista 32 derecha, que es el que hemos dicho, y como vamos zumbando, porque vamos zumbando, pondremos no estar, de tal manera que vayamos directo hacia la pista. Obviamente tendremos que hacer, ¿veis lo que hacemos? Salimos de aquí, vamos para acá, voy a ver si lo puedo mostrar un poquito más grande. Bueno, casi. Ahí está. Saldríamos por la 32 siguiendo nuestro plan de vuelo, hacemos una rotura de motor, perfecto, pues entonces vamos a SSI, venimos por aquí y nos incorporamos a la llegada Yahoo, que es lo mismo que viene a RUBD, que es lo mismo, iríamos a RUBD, que está aquí, ¿de acuerdo? Y de RUBD iríamos a hacer el final para introducirnos en la 32, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos hasta la F, ¿vale? Ahora iríamos a la R. Pero quiero deciros, antes de ir a la R, a Romeo, que si nosotros salimos de Madrid, despegamos y tenemos un falla de motor, tendríamos que venirnos a plan secundario y activar el secondary plan, ¿de acuerdo? Con esta tecla, en Activate Sec. Entonces ya directamente borraría el otro plan de vuelo y el avión trataría de volar esto, ¿vale? Para eso necesitamos el secondary flight plan, ¿de acuerdo? Para hacer el engine outside. Bueno, pues una vez que hemos pasado D, I, F, S, R, lo siguiente es una R, pues a Radio Nav. En Radio Nav lo que vamos a meter para asegurarnos en caso de fallo de motor que aterrizamos correctamente en Madrid, lo que vamos a hacer va a ser meter el ILS de la pista 32 derecha, que es por donde nosotros pretendemos entrar después de hacer la espera en RUBD. En este caso es Mike Bravo Bravo. Como ya sabéis, todos los BOR vienen en una caja cuadrada y todos los ILS vienen en una caja ovalada, en una píldora o en un, no sé. Bien, pues es lo que les diferencia. Entonces, en este caso nosotros vamos a meter Mike Bravo Bravo para que, si acaso tenemos un fallo de motor, Mike Bravo Bravo, y aquí lo tenéis, 109.10, 322, correcto, ¿veis? 109.10,
323. Esto es una pequeña corrección que luego él se va a poner, ¿de acuerdo? Cuando nosotros activemos el ILS y se ponga de acuerdo con el aeropuerto, él corregirá ese 322 por 323 y se puede ver cuando hagamos un vuelo. Recordar que si esto estuviera en minúsculas, nosotros tenemos que volver a escribirlo y ponerlo en mayúsculas, porque de esta manera se hace fijo. Si dejáis, por ejemplo, en este caso, veis que aquí hay un BOR que está en chiquitito. Bien, esto es porque está en automático. El avión puede ir eligiendo en cada momento si utilizar este BOR u otro directamente. En este caso, por ejemplo, en la frecuencia del piloto y en la frecuencia del comandante llevamos la misma. Yo voy a hacer un cambio para que veáis la diferencia. Como en este caso tendríamos que utilizar para hacer, podríamos utilizar, por ejemplo, un fallo eléctrico en cabina, podríamos utilizar el BOR de Somosierra, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a poner en el BOR del piloto para poder usarlo en caso. Entonces aquí tendríamos que poner Sierra Sierra Yankee. Vais a ver que ahora ponemos Sierra 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 Yankee, lo hago aquí. Y veis que se hace grande. Ahora este no se va a mover. Este ya no se va a mover hasta que yo no quiera. ¿De acuerdo? Hasta que cambie otro o directamente de clear, borre y él se ponga en automático para el que él quiera. ¿De acuerdo? Entonces, veis, en pequeños automáticos se puede cambiar si él quiere. Sin embargo, cuando están en mayúsculas ya no se puede cambiar. Ahora este BOR es fijo y hasta que yo no lo borre o lo cambie por otro no se va a mover. Y este ILS exactamente lo mismo. Una vez que hayamos despegado y hayamos metido la aproximación, o sea, cuando vayamos a hacer la aproximación, él solo elegirá la que le corresponde en Santander, pero también tendremos que hacer esta misma operación. También tendremos que cambiarlo por mayúsculas. ¿Vale? Bien, radionavegación, ya lo tenemos. Riff, ahora va la I otra vez, pero en este caso si le damos a I latina o India, veremos que iríamos a la página de antes. Esta es Init Alpha. Nosotros en este caso tenemos que ir a Init Bravo. ¿De acuerdo? ¿Veis que se puede mover? Pues vamos a Init Bravo. Y ahora en Init Bravo tenemos que introducir los datos que vamos a tener en nuestra hoja de carga, lo que se llama la load sheet. Para saber los datos de la hoja de carga, en este modelo que ya es el V2, podríamos hacerlo directamente desde aquí. Ahora necesitamos cargar el avión. Entonces, para cargar el avión nos vamos a ir a la tablet. Ya tenemos introducido nuestro plan de vuelo, que está aquí, ya está, lo metimos al principio. Nos vamos a ir a Mass and Balance y aquí en Load Aircraft, pues si tenéis GSX, vosotros utilizáis GSX. ¿Que queréis darle más tiempo o menos tiempo o hacerlo instantáneo, que es mi caso? Pues yo le doy a instantáneo y ya está el avión cargado con los clientes que vamos a llevar a bordo, con la gasolina, con el fuel. Gasolina queda muy cutre, ¿no? Bueno, con el fuel, que además un día os explicaré con otros aviones, hay Jet A y Jet A1, ¿vale? Aquí en Europa utilizamos el Jet A1. ¿Qué diferencias hay entre el Jet A y el A1? Pues, por ejemplo, entre otras, que es lo más importante, la diferencia de congelación. Pero bueno, hablaremos en los próximos vídeos que haremos con el 777. Entonces, ya hemos cargado el avión y ahora ponemos, si le damos a esta tecla, a Send to MSDU, lo mandaría aquí directamente, pero como en este caso estamos viendo el procedimiento y lo queremos ver completo, lo vamos a hacer manual para que veáis que no hay ningún problema. Ya tenemos la load sheet. La load sheet es la hoja de carga. Si vamos a la hoja de carga primera, veréis que si lo aceptamos, esta es la revisión, es decir, ya tenemos exactamente la hoja de carga correcta. Aquí tenemos otra que es la preliminar. ¿Veis? Preliminar. En la preliminar nos dan los datos con los que se podría perfectamente meter en la CDU datos. O sea, estos datos los podríamos meter en la CDU porque son correctos, pero no están, digamos que no están afinados. Entonces, lo aceptamos. Hay gente que mete estos datos, pero yo no lo hago. A mí me gusta más la final. Entonces, voy a Return
me meto en Load Sheet y me voy a la hoja final, a la revisión final, ¿de acuerdo? Esto ya es una hoja con toda la carga medida, ya se ha pesado todo, se sabe, tenemos conocimiento de causa, sabemos cuánto peso llevamos en el avión, sabemos que además de los 160 pasajeros que nosotros teníamos previsto llevar, la compañía nos ha atizado 3 más. Pueden ser compañeros pilotos que van a hacer un jump seat o puede ser que sean 3 cuñados del dueño de la aerolínea. Entonces, bueno, pues lo que sea, estos tres personas no los teníamos previstos, pero van en el avión, es decir, pesan y también llevarán una maleta o algo. Entonces, estas 3 personas hay que contar con ellas para el buen funcionamiento del avión. Bueno, pues por eso a mí me gusta no ver la preliminar, sino ver la final. Entonces, con estos datos directamente los metemos en la CEN. El Zero Fuel Weight, 62.5. Pues vamos allá, 62.5. Barra y vamos al centro de gravedad. Y el centro de gravedad es este, que es 30. 30.0. El punto 0 no hace falta ponerlo, pero bueno, yo lo pongo. Bueno, ya hemos metido los pesos correctos del avión. Vamos a hacer si nosotros pulsamos aquí en Fuel Planning, él hará un cálculo con estos pesos y las velocidades, el plan de vuelo y todo lo que hemos puesto. Él dice que con 3.100 kilos hace el vuelo. Eso es lo que el ordenador dice, pero como yo no me fío y el despachador tampoco se ha fiado, le ha metido 6.012 kilos. Entonces vamos a corregirle y vamos a darle la información correcta. Entonces le ponemos 6.0. Perfecto. Ahora ya tenemos cargado nuestro block, es decir, la cantidad de kilos que tenemos en el avión y le hemos puesto la verdad para que él sepa lo que tenemos. Vamos a echar un lado la FMC, la CDU, perdonad, que a veces como ya estoy con tantos aviones, al final ya voy como loco. Vamos al plan de vuelo. Y en el plan de vuelo vamos a pasar la información del plan de vuelo a el Fuel Initial Prediction para que los datos sean correctos. En este caso, él dice que el vuelo va a durar 46. En el plan de vuelo nosotros tenemos que va a durar 46 minutos. Sin embargo, él dice que va a durar 38. Pero bueno, no nos da igual porque nosotros estamos cargando para más tiempo, con lo cual aunque él lo reduzca, da igual, nosotros estamos metiendo más tiempo y más gasoil, y dale con el gasoil, más fuel. Entonces, en contingencia, en reserva en 5 le vamos a meter 0,2, que es lo que hemos cargado, 0,2. Al alterno 1254, así que 1.3, al alterno 1.3. Y el final, 1100, pues 1.2, porque es 1155, pues 1.2 en final. Y luego vemos que el Minimum Fuel Destination, Minimum Fuel On Board Destination, lo tenemos aquí, que es 2400, ¿de acuerdo? Pues 2.4, lo metemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya tenemos los datos correctos y él ahora sacará, cuando empecemos a arrancar el avión y haga sus cálculos, porque no os creáis que la CDU va muy rápido, ¿vale? A veces tardan tiempo en calcular, entonces le damos su tiempo para que él vaya haciendo su predicción y vamos a avanzar con el procedimiento. Diffs-RIP, ya hemos hecho, ahora necesitamos cargar el avión. Entonces, para cargar el avión nos vamos a ir a la tablet. Ya tenemos introducido nuestro plan de vuelo, que está aquí, ya está, lo metimos al principio. Nos vamos a ir a Mass and Balance y aquí en Load Aircraft, pues si tenéis GSX, vosotros utilizáis GSX. ¿Que queréis darle más tiempo o menos tiempo o hacerlo instantáneo, que es mi caso? Pues yo le doy a instantáneo y ya está el avión cargado con los clientes que vamos a llevar a bordo, con la gasolina, con el fuel. Gasolina queda muy cutre, ¿no? Bueno, con el fuel, que además un día os explicaré con otros aviones, hay Jet A y Jet A1,
¿vale? Aquí en Europa utilizamos el Jet A1. ¿Qué diferencias hay entre el Jet A y el A1? Pues, por ejemplo, entre otras, que es lo más importante, la diferencia de congelación. Pero bueno, hablaremos en los próximos vídeos que haremos con el 777. Entonces, ya hemos cargado el avión y ahora ponemos, si le damos a esta tecla, Ascend to MSDU, lo mandaría aquí directamente, pero como en este caso estamos viendo el procedimiento y lo queremos ver completo, lo vamos a hacer manual para que veáis que no hay ningún problema. Ya tenemos la load sheet. La load sheet es la hoja de carga. Si vamos a la hoja de carga primera, veréis que si lo aceptamos, esta es la revisión, es decir, ya tenemos exactamente la hoja de carga correcta. Aquí tenemos otra que es la preliminar. ¿Veis? Preliminar. En la preliminar nos dan los datos con los que se podría perfectamente meter en la CDU datos. O sea, estos datos los podríamos meter en la CDU porque son correctos, pero no están, digamos que no están afinados. Entonces, lo aceptamos. Hay gente que mete estos datos, pero yo no lo hago. A mí me gusta más la final. Entonces, voy a Return, me meto en Load Sheet y me voy a la hoja final, a la revisión final, ¿de acuerdo? Esto ya es una hoja con toda la carga medida, ya se ha pesado todo, se sabe, tenemos conocimiento de causa, sabemos cuánto peso llevamos en el avión, sabemos que además de los 160 pasajeros que nosotros teníamos previsto llevar, la compañía nos ha atizado 3 más. Pueden ser compañeros pilotos que van a hacer un jump seat o puede ser que sean 3 cuñados del dueño de la aerolínea. Entonces, bueno, pues lo que sea, estos tres personas no los teníamos previstos, pero van en el avión, es decir, pesan y también llevarán una maleta o algo. Entonces, estas 3 personas hay que contar con ellas para el buen funcionamiento del avión. Bueno, pues por eso a mí me gusta no ver la preliminar, sino ver la final. Entonces, con estos datos directamente los metemos en la CEN. El Zero Fuel Weight, 62.5. Pues vamos allá, 62.5. Barra y vamos al centro de gravedad. Y el centro de gravedad es este, que es 30. 30.0. El punto cero no hace falta ponerlo, pero bueno, yo lo pongo. Bueno, ya hemos metido los pesos correctos del avión. Vamos a hacer si nosotros pulsamos aquí en Fuel Planning, él hará un cálculo con estos pesos y las velocidades, el plan de vuelo y todo lo que hemos puesto. Él dice que con 3.100 kilos hace el vuelo. Eso es lo que el ordenador dice, pero como yo no me fío y el despachador tampoco se ha fiado, le ha metido 6.012 kilos. Entonces vamos a corregirle y vamos a darle la información correcta. Entonces le ponemos 6.0. Perfecto. Ahora ya tenemos cargado nuestro block, es decir, la cantidad de kilos que tenemos en el avión y le hemos puesto la verdad para que él sepa lo que tenemos. Vamos a echar un lado a la FMC, la CDU, perdonad, que a veces como ya estoy con tantos aviones, al final ya voy como loco. Vamos al plan de vuelo. Y en el plan de vuelo vamos a pasar la información del plan de vuelo a el Fuel Initial Prediction para que los datos sean correctos. En este caso, él dice que el vuelo va a durar 46. En el plan de vuelo nosotros tenemos que va a durar 46 minutos. Sin embargo, él dice que va a durar 38. Pero bueno, no nos da igual porque nosotros estamos cargando para más tiempo, con lo cual aunque él lo reduzca, da igual, nosotros estamos metiendo más tiempo y más gasoil, y dale con el gasoil, más fuel. Entonces, en contingencia, en reserva en 5, le vamos a meter 0,2, que es lo que hemos cargado, 0,2. Al alterno 1254, así que 1.3, al alterno 1.3. Y el final, 1100, pues 1.2, porque es 1155, pues 1.2 en final. Y luego vemos que el Minimum Fuel Destination, Minimum Fuel On Board Destination, lo tenemos aquí, que es 2400, ¿de acuerdo? Pues 2.4, lo metemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya tenemos los datos correctos y él ahora sacará, cuando empecemos a arrancar el avión y haga sus cálculos, porque no os creáis que la CDU va muy rápido, a veces tardan tiempo en calcular, entonces le damos su tiempo para que él vaya haciendo su predicción y vamos a avanzar con el procedimiento.
divsrip. Ya hemos hecho el init. Ahora tendríamos que ir a la P de performance. P de performance. Y aquí en la P de performance, pues necesitamos ir a la tablet nuevamente. Salimos de aquí, nos vamos al Departure Performance y ahora sincronizamos, metemos la metodología y en vez de darle directamente a calcular, que es lo que hace mucha gente, nosotros vamos a darle al avión más información todavía. Esto es para que lo sepáis, que no lo hacéis casi ninguno. Si nosotros en todos los aeropuertos, voy a explicar un poco qué es lo que os digo, en todos los aeropuertos se puede llegar a la pista, podemos despegar desde cabecera o desde una intersección. Por ejemplo, imaginaros que estamos en configuración sur, salimos del Tango 15, que es donde estamos, rodamos por Alfa al norte, porque sería configuración sur, rodamos por Alfa al norte y nos dicen, pues salga por L5. Es decir, por L5 ya no es la pista completa. Estos 500 metros de pista, si nosotros no le decimos al avión que no lo tenemos, puede hacer un cálculo erróneo. Bien, pues ¿cómo arreglamos esto? En esta página de la tablet. Nosotros si salimos por Zulu 6, ¿veis? Mirad. Vamos a salir por la 36 izquierda, como pone aquí, que es lo que hemos programado. Entonces, si nosotros salimos por Zulu 6, ¿veis que está aquí? Zulu 6 nos hemos comido, pues a lo mejor 200 metros de pista. ¿Veis? La pista en vez de medir 13.700 ya mide 12.200. Esa información hay que dársela al avión, porque si no, el avión no la tiene en cuenta y no la calcula y nos podemos dar un morrón a final de pista. Es decir, nos podemos quedar cortos, porque él no calculará una potencia. Él, al salir de esta Zulu 6, tiene que implementar más potencia que si sale desde principio de pista. Entonces, una vez que hemos explicado esto, digo, yo quiero salir por Zulu 6, ¿voy a salir por Zulu 4? Pues no, voy a salir por full length, la tora, que nos la da en pies, que es la longitud de la pista. Vamos a utilizar la máxima pista, entonces le damos aquí. Y directamente no hace falta ni darle a calcular. Una vez que damos en View en la intersección, aquí ya directamente nos da los parámetros. Como veis, todavía la CDU está vacía. En este caso, para no meter tantos datos a mano y a aliviar un poco el tiempo de vídeo, lo voy a hacer en este caso sí, aprovechando las facilidades de este Phoenix. Entonces le vamos a dar a Send to MDSU, ¿de acuerdo? Y veréis que todos estos parámetros, tal como están aquí, exactamente lo mismo. 148, 150, 152 y ahora, por ejemplo, todo lo que esté en la Transition Altitude la vamos a cambiar y la vamos a poner en mayúscula para que la tenga en cuenta. ¿Vale? Veréis que cambia mayúscula. ¡Pam! 13.000. ¿Qué más hay que destacar de esta página? Bueno, pues en esta página de performance nos dice que tenemos que salir con flaps 1 y con el trimado neutro. Y nos da también la temperatura flex, es decir, la temperatura que han calculado engañando al motor para que piense que estamos a 61 grados y dé una potencia máxima reducida. Eso es la conservación de motores y el consumo reducido. ¿De acuerdo? Así es como se reduce el consumo y se reduce el desgaste de los motores, engañándoles. Reducción de ruido a 3.480 pies y 3.400 el motor no deja, si acaso se nos estropea en el despegue un motor, el motor que quede no dejará de empujar a tope hasta los 3.480 pies. Seguimos. Y la última P, porque son dos P's, en las siglas veréis que es DISRIP. Hay dos P's al final, dos papas. Ya hemos hecho performance, vamos a program. Y aquí en program, además de tener la información del GPS, aquí sabemos que está funcionando, ¿de acuerdo? Porque ya están las Y, ¿de acuerdo? Está funcionando. Vamos a ir a program y nos dice que está funcionando el GPS primario y que además está haciéndolo de manera en resolución alta, ¿de acuerdo? Nos dice que
Para esta parte del vuelo se requiere una precisión de 1 milla, sin embargo nosotros tenemos tanta mejora que tiene una precisión de 0,03 millas, es decir, pensemos que esto es el rumbo, esta línea recta sería el rumbo, se nos pide una tolerancia de 1 milla hacia un lado u otro y sin embargo el GPS está funcionando tan bien que nos da 0,3, es decir, nos va a dejar ir solamente aquí o aquí. ¿Vale? No se puede desviar tanto. Por su alta eficiencia vamos a ir prácticamente pegados a la línea de vuelo. ¿De acuerdo? ¿Para qué utilizamos el pre-flight? ¿Para qué utilizamos el program? Pues como vamos a salir del aeropuerto de Madrid y en caso de que tengamos un fallo de motor porque sea mecánico, porque se nos cuela una paloma o porque ha saltado una piedra mientras rodábamos del tren delantero, yo qué sé, por 1000 causas, porque ha caído un granizo y una bola se nos ha metido en el motor, no lo ha estropeado. Entonces, una vez que pasamos B1, solamente podemos irnos al aire. Una vez que nos vamos al aire, incluso con un motor roto, tendremos que volver al aeropuerto. Ya hemos planeado con el secundario, con lo cual, para darnos otra ventaja más, en la página de Program vamos a meter el indicativo del aeropuerto Lima, Eco, Mike, Delta, es decir, tendríamos que volver a Madrid y además lo haremos a la 3-2 derecha y lo metemos aquí. ¿Veis? Y ahora, según está colocado el avión, si fuéramos en rumbo 75, en rumbo 075, es decir, noreste, si fuéramos al noreste en rumbo 74, durante 1,5 millas llegaríamos a la cabecera de la pista 32 derecha. ¿De acuerdo? Cuando hagamos vuelo, una vez que levantemos el vuelo, este rumbo irá cambiando y esta distancia también. Entonces, en caso de que perdiéramos información electrónica por lo que sea, por un fallo de batería, lo que sea, se nos nublan las pantallas, bueno, pues aquí sabemos que siguiendo este ritmo, siguiendo este rumbo y a esa distancia en línea recta, llegaríamos a la cabecera de la pista. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Eso es el procedimiento DIFS-RIP. A partir de ahora, pues quedaría cerrar las puertas, quedaría arrancar el APU, ir haciendo las checklists e ir avisando a los compañeros o al control de lo que estamos haciendo. Y por hoy eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis, que dejéis un comentario, sobre todo dejar un comentario, que nos da buen rollo eso, y que os suscribáis, ¿vale? Estamos cerca ya de los 1000 suscriptores, sería una alegría para todos y eso repercute en mejor calidad, repercute en más interés y anima mucho. Bueno, pues hasta el siguiente vídeo de Jugaol Sim. Os dejo disfrutando de nuestra librea en Phoenix, que es maravillosa.